por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora y desde donde nos estén mirando o escuchando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Los invitamos a vernos y escucharnos por YouTube en nuestro canal @Asociación Crisol, o ponen Crisol con Y, que les salen un montón de videos que estamos haciendo para ustedes y que pueden ver en cualquier momento. También nos encuentran en la plataforma de apu.uy, la Asociación de la Prensa Uruguaya. Nos escuchan y nos ven también por la red de radio comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12, los miércoles a las 23 horas, por Palmira FM 89.1 los martes a las 17 horas y los domingos a las 10 horas, y por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas, a las 23 horas y los domingos 15 horas. En los controles, haciendo que todo salga bien, en todo lo que es diseño, técnica, grabación y subidas de redes y todo eso, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bergoglio, a quienes les agradecemos infinitamente que estén con nosotros. Quien les habla, Fernanda Cabrera, hoy en la conducción. Nuestro compañero Alfredo está unos días de licencia, pero volverá y lo estamos esperando. Les cuento que para comunicarse con nosotros tienen que hacerlo a crisol2003@gmail.com. crisol2003@gmail.com. Pueden entrar a nuestra página, que es crisol.blogspot.com, y leer El Opinando, que es la línea editorial de Crisol, que sale cada tanto. Ustedes ya lo conocen, pero pueden entrar, y si no lo han recibido, lo leen ahí, y tiene todo un gran bagaje de fotos y opiniones y material para que puedan entretenerse un rato. Si nos quieren visitar a la sede de Crisol, la sede social se encuentra en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso de la Valleja, a 20 metros de 18 de julio, en lugar céntrico, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Está Tito López por ahí esperándolos. Pueden comunicarse al 099-408-655, y yo lo voy a decir más despacio, al 2408-4465. 2408-4465, esos son los teléfonos de Crisol. Se comunican por ahí, que ahí está el señor López esperándolos. Los socios de Crisol tienen convenios y, como siempre dice Alfredo, son muy convenientes. Con SWAT, con Cooperativa Camino, con Previsión, con Procardias, con Tu Cine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con el residencial Buenos Tiempos. Pueden informarse sobre estos convenios y los estamos esperando, como siempre. Hoy tenemos dos invitadas de lujo. Ustedes ya ven acá este libro, que es un placer de ver la tapa nada más. Resistir Juntas es un libro sobre la cárcel de Cabildo, cárcel de mujeres entre 1968 y 1977. Resistir Juntas en prisión, exilio y libertad. Vamos a hablar con la escritora, quien hizo el libro, pero quienes hicieron el libro son un montón de mujeres que las vamos a leer, porque no queremos que queden afuera de todo esto. Es ¿cómo digo? Es el grupo de Cabildo. Muchas gracias, que me están soplando. Ana María Álvarez, Isabel Álvarez, Marta Abella, Anabela Baldubino, Iris Batagliotti, Carmen Bonilla, María Amalia Brum, Rosario Burgui, Ana Casamayú, Karina Charquero, Judith Colombo, Alice Fey, Magela Fein, Elisa Michelini,
Edith Moraes, María Luz Osimani, Rosa Rebollo, Graciela Rodríguez, Olga Lucy Salgado, Estela Sarabia, Araceli Silvera, Marilú Simones, María Elia Topolansky, Elena Basilikis, Graciela Giardino, Adriana Sinola, y quienes fallecieron: René Blanchen, Susana Núñez, Estela Schneck, Elida Valdomir, Beatriz Giardino. Y hoy están con nosotros Karina Charquero, una de este grupo, y Ivonne Trías, quien hizo el libro Bienvenidas. Buen saludos a todos, a ustedes y a los que nos están mirando y oyendo. Bueno, muchas gracias por venir. Tú fuiste presa política, no estuviste en Cabildo, pero sí fuiste presa política. Sí, yo fui presa desde el 72 hasta el 80, hasta la amnistía en el 85, pero estuve desde que se inauguró Punta de Rieles para mujeres, desde el enero del 73 a marzo del 85 en Punta de Rieles. Y Karina, tú sí sos de Cabildo. Sí, yo caí en la época que era la única cárcel de mujeres que había. Fui detenida en noviembre del 23 de noviembre del 71, una semana antes de las últimas elecciones, y fui directamente procesada por la justicia civil. Tuve un pasaje de horas en el 9º de caballería, pero por otras circunstancias ese mismo día, pero después fui procesada por la justicia civil y fui directo a Cabildo y firmé de la libertad en Cabildo. ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 años y 9 meses. Un montón de tiempo. ¿Cómo comparado lo que acaba de decir la escritora? Era como un minuto, aunque uno estuviera un mes no era agradable. Ivonne Trías Hernández es escritora y periodista, publicado narrativa e investigación periodística. Su libro La Tienta obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo y mención honorífica de los premios anuales de literatura. Recibió el premio Morosoli en periodismo escrito. En 1972 y 1985 estuvo presa por razones políticas. Desde el 73 en el establecimiento militar de reclusión número 2 Punta de Rieles, como ella misma acaba de decir. Vamos a hablar primero de... No tenemos ni primero ni segundo, pero es un señor libro. Es mucho material esto que debe estar reducido. Cuando te Claro. llegaron y te dieron esto, todas estas mujeres... Casi muero, porque en realidad son años de trabajo. Primero, no es la historia de Cabildo, es el trabajo de un grupo. Fueron más de 200 las mujeres. Claro, pasaron más de 200 y este es un grupo, el que trabajó para hacer este libro, un grupo de unas 30 aproximadamente. Entonces es la visión de ellas intermediada por mí, porque ellas empezaron a trabajar, yo creo que se empezaron a juntar después de muchos años de terminada la dictadura y se encontraron en el comienzos de los 2000, 2001, por ahí, casualmente empezaron a reunirse por el placer de reunirse y por compartir las cosas y reencontrarse, hasta que en determinado momento, a partir de varias anécdotas importantes, más que anécdotas, ¿no? Una cuenta cómo fue su parto en la cárcel, sin asistencia médica de ningún tipo, con un preso común que ayudó y las compañeras que ayudaron. Otra cuenta, bueno, la fuga, los detalles de la fuga. Y en esas reuniones, contando esas cosas, es que dicen, no, tenemos que hacer un libro, porque tenemos el vínculo entre nosotras, tenemos estas historias. Y empiezan a reunirse más periódicamente. En determinado momento empiezan a grabar las reuniones, después las trasladan a papel. Tienen una excelente idea, que es entrevistar a sus padres, sobre todo a sus madres, que habían sido un apoyo básico durante todos los años de la cárcel, y a los hijos, que ya estaban grandes cuando empiezan a hacer este trabajo. Entonces vos tenés en ese libro 3 generaciones, 3 tiempos, porque ellas cuentan, hay una parte que es muy linda del libro donde ellas cuentan
cómo era antes de estar presas, cómo fue su familia, sus vínculos, cómo empezaron a formar sus ideas políticas, sus valores. Entonces está ese pre-cabildo, después está la cárcel propiamente dicha, y después está una etapa dificilísima, llena de desafíos, que es la libertad, que algunas salían cuando todavía había dictadura en el país, otras marchaban directo, te puede contar sus experiencias, marchaban directo al exterior sin posibilidad de bajarse o ir a otro lado, y otras ya salieron, bueno, quedaron acá con todo lo que era vivir en... Entonces tenés todas esas cosas dentro del libro, lo que dicen los hijos, lo que dicen los padres, y el reencuentro. No sé, me parece que hice un pequeño resumen de... Sí, la verdad que sí. Yo les decía antes de comenzar que es un libro muy amable de leer, que es un libro que cuando te llega vos decís Cárcel de Cabildo 1968-1977 y lo ves tan grande y decís, será muy duro, será muy rústico de leer, no sé la palabra bien cuál es, pero es un libro amable de leer, es un libro que te va llevando solo y te va acompañando, que la verdad que la felicito por este trabajo. ¿Saben quién hizo la tapa? Sí, cómo no. Sí. Otra cosa linda, y si le dejaba de dar la palabra a Karina, otra cosa linda del libro es que armamos un equipo para la última parte, después que estaba escrito, un equipo para terminarlo, un equipo lindísimo, además del equipo de las compañeras que trabajaron, ¿no? Que fue Andrés Crivari, que fue el que hizo la tapa, Preciosa tapa. Leticia Chiflet, que hizo la corrección y que tuvo un trabajo tremendo, Natalia Alegría, que hizo la introducción, Es el verdad. prólogo, y bueno, y ahora tenemos nuestra encargada de difusión, que es Carolina Vaz Lemos. Entonces, fue no solo que hubo talento, sino que cada uno de ellos tenía algo vinculado a los presos políticos, o un padre, una madre, y eso fue casi azaroso. Eso es súper importante que sea así. En el capítulo 17, que se llama Los temas espinosos, dice Aurora Rodríguez, presa política en Portugal de 1972. Creo que es importante contar lo que me pasó porque existe la idea de que solo los grandes políticos eran apresados y torturados, olvidándose que también lo eran personas comunes como lo era yo, como siempre lo fui y aún lo soy. Karina, eras una persona común y corriente. ¿Cómo fue Sí, esa experiencia? sí. Primero, si me permitís, antes de contestarte, quisiera, en primer lugar, agradecerle a Crisol, no solo por la posibilidad de esta entrevista, sino un reconocimiento enorme a lo que han sido todos estos años de trabajo en tratar de recuperar parte de los derechos de las que nos fueron arrebatados a las expresas y a los expresos políticos, y gracias también a un apoyo económico que nos han dado para poder sostener y apoyar una segunda o tercera edición del libro, que es a lo que aspiramos. Estamos para eso. Y si me permitís, ya que estoy, agradecer a Vivian Trías, si bien ya lo hemos hecho a nivel personal, prácticamente la mayoría de las compañeras que participamos del libro, un enorme agradecimiento a esta escritora y periodista por el enorme trabajo, la paciencia, el respeto y el amor con que abordó la tarea, que obviamente, por lo que ella ha contado su historia, tampoco era ajena a ella, ¿no? Y al respecto a este agradecimiento a Vivian, quisiera citar unas palabras y me pongo la lente para leer la cita textual de Natalia Montealegre Alegría, que fue la autora del prólogo, y que ella escribe: seleccionan a la escriba, la ponen a prueba y le dan la libertad con la confianza que esa es la pluma indicada. Creo que eso, en esas palabras de Natalia, se resume
lo que nosotros significó el trabajo que ha hecho Vivian. Y a Natalia queremos también agradecer por ese amor, por ese respeto y por por vernos tal como fuimos y seguimos siendo. Muchas gracias, Karina. Y bueno, debe ser el error que siempre se comete, el de Sí. estudiar y bueno. Karina, Sí. decíamos, Tú me habías preguntado, perdón. ¿cómo era tu historia? Claro, yo cuando cuando fui detenida tenía 21 años. Unos años anteriores cursaba abogacía, primer año de abogacía en el IABA. Y claro, yo nací en una casa de padres militantes. Mi padre era periodista, mi madre era profesora de piano. Y en casa, desde niña, las palabras, los conceptos de justicia, libertad, ricos, pobres, era parte de una conversación cotidiana. Es decir, que cuando empiezo a ser estudiante en el año 78, en un contexto histórico muy particular, no solo en Uruguay, sino a nivel de América Latina, el Mayo francés, es decir, claro, nací en un contexto que viniendo del hogar que proveía, era muy difícil tomar una opción que me fuera indiferente a lo que se vivía en Uruguay. Y bueno, de la lucha estudiantil en el FER, bueno, pasé a integrar el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Recuerdo que tuve una conversación con mis padres, porque sentí que tenía libertad para decirle, y sentí que por respeto a ellos y por la educación que yo había tenido, debía contarles. Recuerdo que fue una noche en el living y que les pedí para conversar. Allí tuve el total apoyo de ellos, me expresaron su miedo por lo que podía suceder, y lo único que me pidieron mis padres, pero fundamentalmente mis padres, que siempre tenían como un lema, el conocimiento es poder, me dijo, creo que lo que haces no es militar, sino dejar de estudiar, porque lo que se va a precisar para un futuro es gente con formación. A esa edad no le hice caso, obviamente, años después me arrepentí. Pero la urgencia de lo que se daba, la vida en ese momento, y eso que tienen los jóvenes, que es hoy a veces, hiciera que dejara la parte de los estudios y pasé a tener como una militancia full time en el MLN. Y en ese marco, en una acción que salió, que no resultó como nosotros esperábamos, fui detenida y había involucrado un coronel del 9º de Caballería, y por eso fui que terminé las primeras horas en el cuartel 9º de Caballería, que en aquella época no era muy común, porque si eras detenido pasabas a la justicia civil. Por más que, el proceso se venía aguizando, es decir, había un escuadrón de la muerte que había asesinado, no solo se habían asesinado estudiantes en manifestaciones, sino que eran secuestrados y torturados por sus ideas, jóvenes. Y había una JUP también que colocaba bombas por todos lados. Entonces a veces un poco esa gente que habla de la teoría de los dos demonios, no sé dónde colocan dentro de lo que era una democracia todavía, tanto a la JUP como al Escuadrón de la Muerte, siempre me he preguntado. Y bueno, al llegar, al cuartel, claro, era todo como... En nosotros se sabía que existía la posibilidad de la detención. Bueno, veíamos los estudiantes muertos por participar en manifestaciones, así que era un riesgo que se corría. Pero claro, hasta el momento no te tocaba, no sé, creo que la pulsión de vida de esa edad era mayor, y bueno, sí me acuerdo que habíamos leído manuales sobre cómo podían ser las torturas, cómo poder actuar, cómo, no sé, el papel del bueno, el malo, y claro, una cosa de repente es la teoría y otra cosa después cuando tocan en la práctica. Y así fui
fuimos con el compañero con el cual habíamos sido detenidos. Después a él no lo vi más, quedamos como en calabozos distintos este, y ahí me metí en un calabozo y claro, ahí se ve que las capuchas, que después fue una práctica diaria, a partir del año 72, ahí estarían todavía guardadas en un depósito, fue lo que yo pensé, porque utilizaron para taparme los ojos, la vista, un leuco, que te ponían todo así como alrededor, porque una gran preocupación de ellos era que no lo viéramos nunca en la cara. Y bueno, y así fui, que ahí quedé un rato sola, sin que viniera nadie, y bueno, y ahí pensando, a veces hasta recordé que había sacado una palangana con agua, jabón, con ropa. Y pensé, ay, si mi madre no se le ocurre ir, esa ropa se va a pudrir. No sé, creo que había momentos en que uno escapaba por esos lados. Y bueno, venían de a ratos y no los veía, pero yo con el leuco, claro, como está la nariz, tú si mirás hacia abajo ves los pies de la persona que entraba. Y ahí lo que me llamó la atención que era una persona que otras yo la había visto que estaban con botas. Esta persona estaba como de calzado civil, digamos. Y, y bueno, ahí no fue muy agradable porque, eh, digo, él se sentaba, digo, es decir, y empezó una serie de manoseos que no eran, no sé, a esa edad de repente no eran como, ni a ninguna edad, pero no sé, sabías que existían, pero cuando los vivís en carne propia son muy fuertes. Y, y después se iba, y ahí me acuerdo que los ratos que no venía nadie, bueno, así como me acordé de la ropa que tenía para lavar en la palangana, en un momento me pregunté, pensaba las respuestas que tenía que dar a determinadas preguntas, y también me pregunté, ¿cómo mirá? ¿Qué me harán? ¿Qué preferiría yo? ¿Qué resistiría más? ¿Una violación o una tortura o una picana? Y después cuando mis hijas tuvieron la edad que tuve yo, a los 21 un día las miré y yo pensé, si eso le hubiera estado pasando a una hija mía, yo me muero. Sí. Y a su vez recordé un testimonio de Pedro, el hijo de María Luz, que cuando se enteró de todas las peripecias que había pasado su madre, ella era padre y padre de 2 niñas, Pedro dice, si a mí me hubiera pasado, si a mis hijas le hubiera pasado, a mis 2 hijas le hubiera pasado lo que a mi madre sufrió, yo hubiera muerto no una, sino 2 veces. Y claro, si eso lo dice un joven hoy de 35 y lo pensé yo hace 50 años con 21, ¿no? Es decir, y bueno, después de allí me hicieron un simulacro de fusilamiento, que fue lo que menos me asustó. Me ponían contra una pared, me llevaban, ahí ellos se dieron cuenta que yo veía, porque en un momento que yo iba caminando para abajo, pues ellos habían tirado como obstáculos, eran como bancos, maderas, como para que yo tropezara. Y ahí se dieron cuenta y recuerdo que dijo, esta hija de puta ve. Pero bueno, así llegué a un patio, me di cuenta que ya era en la noche y la verdad que fue, y ahí me pusieron contra una pared y, y el que comandaba, a los que estaban con los fusiles, yo los fusiles no los vi, pero recuerdo que decía, que les dijo, esta es una tupamara, si ella los ve por la calle los mata. Y yo la verdad que no me vino miedo, era la inconsciencia y creo que también era la época, porque pocos años después hubo el fusilamiento, de las muchachas de Abril, los fusilados de Soca. Pero en ese momento, no sé, creo que más me asustaba la posibilidad de una violación o la picana, que no sé, estaba convencida que no iban a disparar. Bueno, y de noche, en el interín habían allanado en casa, mi padre era un periodista conocido, militante de izquierda, y bueno, lo llevaron también detenido cuando allanaron. Yo ni me enteré, él estaba en el cuartel, y en la noche, tarde, me suben a un vehículo, me sacan la venda y el leuco ese, y bueno, entramos al garaje de jefatura, y ahí
Ahí lo vi a mi padre que lo bajaban de un vehículo y pobre, le vi su cara de dolor porque pensó que como tenía las marcas del leuco y pensó que eran moretones, que me habían golpeado y no sé, me vi una cosa por mi padre y bueno, a los días pasamos a justicia, a él por suerte lo liberaron porque además él dijo, sí, yo tengo documentos del MNE, son los comunicados que él suele mandar a toda la prensa uruguaya, entonces no había manera de que lo pudieran procesar por esa tendencia de documentos. Bueno, allí a mí me dieron asociación para delinquir y violencia privada y bueno, fue una pena de 2 años y 9 meses. Allí tuve, sí, la fortuna o la casualidad si bien nunca le vi la cara, pero al que más me manoseó, lo reconocí porque estaba ahí en el patio por la voz, porque era vallano. Y era un acento muy distinto, yo fui siempre muy montevideana, y entonces lo reconocí por la voz y lo empecé a mirar y no pasó nada. Y cuando pasé al juez, bueno, que me interrogó, no recuerdo muy bien las preguntas, pero recuerdo que ese juez me insistió cómo me habían tratado. Y yo, bueno, como a la mayoría de los presos, no se me ocurrió mencionar ni el simulacro de fusilamiento, ni esto. Y él se ve que vio que dudaba y dice, ¿tú estás segura que no hay nada más? Y bueno, y ahí le dije, sí, acá en el patio está, y bueno, lo hicieron pasar y lo interrogaron, porque creo que nunca pasó nada, por supuesto él negó, pero yo ahí le dije, recuerdo, fuiste tú, porque él alegaba que ya estaba fuera de servicio a la hora que yo había llegado a ese cuartel, y entonces le dije, sí, y tú estuviste fuera de servicio, por eso estabas con los zapatos de civil, no las botas de soldado, lo que fuera. Y bueno, así termina esa parte hasta la llegada a Cabildo. Todo esto. Después vamos a hablar en la segunda parte de lo que fue Cabildo y de lo que fue reducir todo este material, porque en todo lo que es entrevistas, ¿Habrá todo un eso, corte? sí, Ah, está. todo lo que es entrevistas y todo eso, me imagino que era una cantidad enorme de material. Estamos en Haciendo Memoria, estamos con Ivonne Trías y con Karina Charquero, expresa y escritora y periodista que con muchas mujeres más, como decíamos al principio, escribieron Resistir juntas en prisión, exilio y libertad. Volvemos enseguida, estamos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.
Seguimos adelante en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Estamos con la escritora y periodista Ivonne Trías Hernández, estamos con Karina Charquero, expresa política de la cárcel de Cabildo. Estamos hablando de resistir juntas en prisión, exilio y libertad. Este libro de Ivonne Trías Hernández que junta mucha información, Ivonne. Estábamos hablando de eso, de que fueron años y años del 2001, que decía Karina, de la primera reunión de las expresas políticas, hasta el 2025 que sale este libro. Nos hablabas de entrevistas, nos hablabas... Claro, ellas hicieron. De todos modos, quería puntualizar sobre lo que decía Karina. Sí. El libro muestra unos 50 años de historia del país y de cada una de ellas, ¿no? Entonces, es notable cómo en anécdotas personales y cuentos que hay en las reuniones que ellas tuvieron, vos ves claramente cómo cambia el momento en que cambia el Uruguay de antes y se traslada todo a la órbita militar. Hay una compañera, Edith Moraes, que cuenta que la está interrogando el juez civil. Y en el momento que la están interrogando, llega un funcionario y le dice algo al oído al juez. Y en ese momento le dice, yo no la sigo interrogando, ya no es mi jurisdicción, pasan a la órbita militar. No era dictadura todavía. Pero entonces tú ves en esos pequeños cuentos o cosas o lo que ella contaba, ese pasaje que fue tan difícil de ver en el momento, ¿no? Cuando avanza lo militar y retrocede lo civil. Hay cosas de ese tipo. O lo mismo cuando ella cuenta cómo era su familia y cómo le dijo a los padres y todo. Elena Basilkis, es otra compañera, dice nosotros teníamos tal entusiasmo y tanta confianza en la revolución que no teníamos miedo de nada. Y cuando ella dice eso, todas las demás se reconocen. Entonces, son cosas que te van mostrando cómo éramos los jóvenes. No te voy a decir de izquierda solamente, pero porque estaba también la iglesia, los jóvenes militantes cristianos, una parte importante del Uruguay que estábamos como en una ola, ¿no? Que nos llevaba y que tenía todo. Y todo eso no es necesario que tú hagas. Ahí no hay. Redujimos todo lo que yo, por lo menos todo lo que pude sacar para no hacer un compendio de historia, porque eso lo tenés. Hay muy buenos libros sobre ese periodo, no es necesario que lo digamos todo otra vez. Pero se ve claramente. Vos ves, por ejemplo, todas tuvieron, nosotras, que yo no estuve ahí también, pero tuvimos la misma experiencia en Punta de Rieles, la fidelidad de las familias con nosotras durante años y años y años. Entonces, poder contar eso, que es como devolverles un poco de ese trabajo, ellos sin ser militantes, muchos de nuestros familiares, sin ser militantes, se pusieron de nuestro lado y trataron además de organizarse. O sea, empezaron primero a ver que aquello ya no era lo de las medidas prontas de seguridad, que entraban y salían, que aquello era otra cosa y ellos no sabían cómo actuar. Se empezaron a juntar para compartir sus penas, terminaron creando el Comité de Familiares de Presos Políticos, que fue reprimido tanto como... Entonces, ellos también tuvieron que aprender. En el libro vos vas a ver todo eso y vas a ver lo de los hijos. La parte de los hijos es súper interesante porque, bueno, muchas mujeres estaban con sus hijos. Claro. Que fueron parte de esa historia viviéndola desde adentro. Y después de adultos, ver cómo esa visión que tienen sobre sus madres es muy conmovedor, ¿verdad? Porque uno piensa, primero ellas hay que ser valientes para preguntarle a los hijos,
estuvo bien o estuvo mal que nosotras que militábamos y que arriesgábamos la vida, porque una de las posibilidades en la militancia era ir a la cárcel o morir. Y entonces, ¿estaba bien tener hijos o no? ¿Estaba bien lo que decía Biglietti de se precisan niños para amanecer? ¿O estábamos haciendo una imprudencia? Y entonces, después que pasó todo y los chiquilines tuvieron que estar ahí, adentro o afuera, porque igual la pasaron sin sus madres, preguntarles, ¿y qué piensan ustedes de todo eso? Era un riesgo, o sea, fue valiente en preguntarlo y ponerlo en el libro. ¿Ahí ya estaban en contacto contigo o ese material te lo entregaron? No, ya está, ellas lo hicieron, ellas hablaron con sus hijos y me entregaron el material. ¿Desde cuándo empezaste a trabajar en este libro, Ivonne? Ay, no me acuerdo bien, pero como 3 años antes de que naciera. No me quiero olvidar que tienen la presentación el 28 de septiembre. ¿Tenés la información ahí, Karina? Y en el Salón Rojo se llama, Sí. en la Intendencia a las 17 horas, Sí. En el marco de la Feria del en el Libro. marco de la Feria del Libro, de la elaboración. Va a haber otras presentaciones y la idea es que se presente en todo el país. Sí. Sí, La idea es que llegue a todos lados. Hoy ya está en librerías para quien lo quiera encargar. Si no lo encuentran, lo piden, que se lo tienen que conseguir. Y va a estar a la venta también por otros lados. ¿Cómo van a hacer? sí. Bueno, hay una, no sé si ya está en internet, pero hay una lista de puestos de venta. Sí. Distribuye Guzzi y Guzzi lo lleva entonces en todas las librerías. Yo no me acuerdo ahora, pero están las Sí, más pero son conocidas. más de 10 librerías. Sí, sí. Así que es bien fácil Cada de mes. conseguir. Sí. Por acá hay unas librerías también cerca de aquí del lugar donde estamos que están a la venta también. Y el 28 de septiembre, antes les vamos a hacer acordar por acá que vayan y nos encontraremos por allí en la Feria del Libro con este libro tan lindo que es, que lo están viendo y la verdad que es un placer de verlo, es un placer de tenerlo y es un placer, eso es muy amable, como decía yo, de leerlo. Karina, llegaste a Cabildo y te encontraste Sí. con todas estas mujeres. Sí, no habíamos tantas, yo no recuerdo tantas. Sí que yo llegué me tocó la celda número 9 y había allí también una compañera, Estela Schenk, hoy fallecida, que había sido detenida el mismo día que yo, pero en el interior, y la había traído ahí Bueno, allí fue, claro, por suerte llegué un día con sol, y el sol cambia el ánimo, y, y bueno, y así empezamos a conversar con ella, primero tímidamente, éramos 2 nada más en esa celda, no tenía ni idea de quién había en otras celdas, y bueno, fue un proceso de entrar a conocernos. Después teníamos régimen de salidas al patio, que era de 1 hora por día, las 23 horas restantes las pasábamos en la celda, salían celdas pares por un lado, celdas impares por otro, así como teníamos la fortuna de que la celda esa 9 tenía una ventana que daba al patio, entonces ahí podíamos ver las compañeras y que estaban y a ver si reconocíamos a alguien y Que al principio eran las monjas del Buen Pastor las que exacto, Las que exacto, estaban en la cárcel. claro, pero cuando nosotros ya llegamos en el año 71, ya estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior. Digo, las monjas seguían, creo que no había presas sociales, pero sí ellas seguían conservando, porque eso era parte del Buen Pastor, digamos, donde las primeras presas sociales del Uruguay fueron a dar allí. Y después, claro, llegó un momento que también pusieron las presas políticas, pero ya las presas sociales no estaban. Pero las monjas seguían, por ejemplo, incluso alguna vez que lográbamos ir a un dentista, había que atravesar todo un patio que era como español, así donde estaban las monjas vestidas con sus hábitos, la veíamos y no teníamos contacto ninguno en aquel entonces con ellas. Y de la cárcel lo que yo te podía decir que creo que
cuando terminó esos días soleados, cuando pasó el verano y llegó el invierno, yo creo que en mi vida pasé tanto frío. Si tú me preguntás cómo resumirla no sé, te diría lúgubre, desoladora, frío, y en verano morías de calor, pero lo peor era el frío porque era el tiempo más largo. Y el único calor es el calor humano que venía de la compañera con la cual convivías. Y bueno, allí tratamos después, nos fuimos organizando, y siempre compartíamos toda la comida. Era insufrible realmente, porque además si llegaban, no sé, 50 kilos de carne, por decirte algo, a nosotros nos llegaba el hueso y la grasa en una especie de guiso. Un día alguien se quedó contenta y dice, ¡ay, tocó queso rallado! Y eran los gusanitos blancos que se movían en el plato. Y bueno, allí empezamos con una serie de reivindicaciones, de poder cocinar nosotros por aquello de que haya pocos elementos, pero si es cocinado, hecho con amor, ya tiene otro sabor, digamos. Y bueno, y sí, poco a poco se fueron logrando algunas cosas, pero era feo. Digo, las luces te las apagan automáticamente a las 9 de la noche. Entonces nosotros teníamos un calentador en las celdas, y entonces nos hicimos unos mecheritos, porque a las 9 de la noche, claro, con la inactividad de 23 horas, por más que leyéramos, porque nos organizábamos para leer, estudiar, leer novelas, cantar canciones, porque creo que esa parte de la cultura es lo que hace que uno no se termine de derrumbar en un ambiente totalmente hostil, lo que es una novela, una poesía, una música. Es decir, por algo la cultura es tan atacada en los regímenes dictatoriales. Era como algo que sostenía y que ayudaba a hacer eso como más vivible. Y bueno, entonces quedábamos leyendo horas en las cuchetas, que a veces decías, cuidado, no se va a sacar el mechero y una termina incendiada, y después embromábamos porque leíamos también, me acuerdo, Balzac y sus historias de mineros, y cuando terminábamos de leer nos sonábamos la nariz y nos salía negro, decíamos, estamos como los mineros de Balzac. Y otra cosa que para mí era muy irritante era eso que te apagaran de golpe la luz, y al otro día en la mañana, no recuerdo la hora, las puertas eran verdes, todas de metal, y había una reja, y venía la milica con ese palo que usan los funcionarios, no sé qué nombre tiene, y así en los barrotes, a levantarse, no sé, era un despertar tan brusco, que a veces uno decía, ay, justo estaba soñando algo lindo con la familia, patilo, y ese despertar realmente era como brutal, por lo menos así lo sentía yo. Y ahí hay que recordar que en esa cárcel, que a ellas a veces piensan, era una burbuja, era distinta al resto de las cárceles de políticas del país, pero sin embargo ahí hubo 2 fugas organizadas por ellas, 2 fugas masivas exitosas, y hubo una asonada violentísima, reprimida violentamente. O sea, por un lado está eso de que tenían cosas particulares, de que ellas peleaban, reivindicaban cosas, mejoras y las obtenían muchas veces. Y por otro lado estaba eso otro, ¿no? Claro. Las fugas son un elemento de optimismo, de esperar, de confianza en la vida, de rebeldía, Todo eso, eso va a ser el plan, me imagino, de la esperanza, sí, la claro, expectativa de sí, lograrlo. Es claro, también mantener la cabeza ocupada en sí. otras cosas. Sí, hubo discusiones interesantes sobre eso, si se van todas, si no se van todas, y si, bueno, pero Y y eso lo vamos a encontrar en el libro, el sí, tema de las fugas. claro. Mira, si la das vuelta, si ves la contratapa, están las noticias, el diario ese, que es la noticia de Sí. Abril, ahí va. Las reclusas huyeron por un túnel hacia la red cloacal. Esta madrugada escaparon de la cárcel de mujeres 38 tupamaras. Exhibieron el túnel y las herramientas, están las fotos de las mujeres ahí. La verdad que la tapa es un placer de verla. Se las voy a abrir así.
porque está precioso el diseño gráfico del trabajo que hicieron. Y Karina, ¿por qué no contaste cuando la salida en libertad? Ah, sí. No, primero que sea, que puede parecer muy banal, pero eso de acostumbrarse a vivir una celda con 2, con 3, con 4, y el baño era un water, una pilequita para lavarse las manos, los dientes, y una cortina de plástico. Claro, puede parecer tonto, pero acostumbrarse a hacer las necesidades en un primer momento, Qué tonto. como en público, era realmente algo como humillante, digamos, ¿no? Claro que sí. Después, claro, con los años acostumbramos y si estaba una rueda de mate, tú dabas el mate y participaba en la mano y agarrabas el mate. Pero en un principio, claro, cosas que uno no estaba habituado, ¿no? Y no, en cuanto a lo de la salida en libertad, que ya se refiere, bueno, yo justamente a los 2 años y 9 meses, un día me llaman, me sacan de la celda, el arquero firma la libertad, vino del juzgado, creo que eran 2 personas, recuerdo una que era una mujer, la otra no sé si era hombre o mujer, firmé la libertad y bueno, me llevaron de nuevo para la celda. Bueno, ahí nos empezamos como a gritar y a toda la celda. Cadina firmó la libertad, Cadina firmó la libertad y fue ese abrazo con las compañeras, empezar a juntar algo, no sé, dejarles todo lo que podía servir para ahí, seleccionar cartas sobre todo de mi compañero que yo recibía del penal y bueno, y esperar, me vestí, no recuerdo si logré ducharme antes de salir, si pude salir a ducharme o no, pero tampoco sabía si vendrían ese día, si no, porque igual algo que caracterizaba era esa certidumbre, esa expresión de ser una hoja al viento, era lo que le pasaba a todas las presas y presos políticos del Uruguay, porque no sabía cómo se iba a reaccionar. Y entonces, bueno, finalmente me vienen a buscar, subo, creo que era un auto patrullero o no sé qué, ni pregunté a dónde iba y no tenía idea, y ahí en ese momento pensé, ay, ¿a dónde voy? Si mis padres ya no tienen casa en Uruguay, mi padre se había tenido que exiliar en Argentina, mi hermana, 1 año y medio menor que yo, se había exiliado en Chile, embarazada de su hijo. Y mi madre se dividía entre entre estar en Buenos Aires con mi padre, no logró visitar hasta el golpe, contactarse con su otra hija en Chile. Y yo dije, ¿y a dónde voy si no hay casa? Y ahí, bueno, pensé, bueno, iré a la casa de los que eran mis suegros en aquel entonces, porque con mi compañero nos habíamos casado porque nos habían dicho que podía ser más seguro porque un día la JUP puso una bomba en la casa de donde vivía mi compañero. No se hirió nadie, pero volaron todos los vidrios y llamaron diciendo que era la primera advertencia, que para la próxima iba más en serio. Eso en junio, mayo, democracia del año 71. Bueno, entonces cuando llego a jefatura, ahí lo primero que me dicen, no sé, el comisario, no sé, el responsable que estaba ahí sentado en un escritorio en el 4º piso y que me dice, Charquero, usted a la calle no sale, hable con su familia, contacte a su familia para que le gestionen una salida al exterior. Mira tú. Estaba libre, había cumplido la pena, porque uno empezaba a sentir que la había sentido durante todo el proceso de cárcel, esas arbitrariedades que iban contra toda lógica. Y bueno, ahí en ese interín, yo ni me había enterado, el abogado estaba enterado de que me habían dado la libertad, se comunica con mi madre y mi madre viene enseguida de Buenos Aires y creo que a las 48 horas logro una visita, ella logra una visita con mi ahí en jefatura. Ahí estábamos en el 4º piso. Y bueno, le digo cómo es, y ahí mi madre me dijo, sí, no te preocupes, empezamos a hacer las gestiones.
A los pocos días de yo estar vivo, a las pocas semanas, llega Pola, Noemí Alonso, que había estado detenida también en Cabildo y que también había sido procesada por justicia civil. Y con ella nos terminamos yendo juntas el 14 de agosto en el mismo avión, agarradas así de mi madre, porque era una conmoción bastante grande, porque no terminamos de querer nada. Recuerdo que el primer país que le contestó a mi madre fue Francia, y la exigencia que ponían los milicos en aquel entonces era no podía ser residencia en ningún país latinoamericano, tenía que ser de Europa, y también no se podía tomar un vuelo que hiciera escala en Buenos Aires. Recién la primera escala obviamente era permitida en el Brasil. Claro, era un mecanismo diablado, absolutamente perverso. Total, le daban la libertad, le daban a todas, le pasó a muchas, les pasó eso. Sí, sí. Le daban la libertad, pero no las dejaban salir, salvo que se fueron. Y bueno, allí fueron pasando los días, me llevaron a sacar pasaporte, que en aquel entonces se sacaban frente a la jefatura los pasaportes, acompañada por mi madre, por un funcionario. Bueno, mi madre pagó, tuvo que pagar esta multa porque no había votado, porque claro, yo estaba presa, imposible votar. Y ahí empezó, mi madre, una mujer en sus 40 y pocos en aquellos años, muy bonita, no lo digo porque fuera mi madre, pero muy bonita, y que siempre le hizo honor a su nombre. Ella se llamaba Serena y trataba de no perder nunca esa serenidad. Creo que incluso, y así los milicos se la cargaban. Es decir, le pedían, bueno, ya que la llevamos ahí, no me daría para un sándwich, un capuchino, tengo hambre. Y era así permanente. Una vez que me llevaron tuve que ir de urgencia al dentista porque la muela me había quedado en la cara así por una infección. También tenía que conseguir el vehículo mi madre y me permitían ir con un funcionario. También ahí a la vuelta le pedían dinero a mi madre y mi madre, para no perjudicar nada, se los daba. Y si, por ejemplo, tenía que tener un tratamiento con hielo, aparte de antibióticos, mi madre me llevaba el hielo y le decían, bueno señora, pero si usted quiere que este hielo llegue así como está y no líquido, ¿en qué nos puede ayudar? Y ahí le volvían a pedir dinero. Bueno, en la noche anterior a la salida nuestra, que ya estaban los pasajes, la fecha, todo, ya te dije, nos íbamos Pola y yo, y en ese entonces, la mañana siguiente, si tú volabas en la tarde, salías de Carrasco, en la mañana siguiente, si tus padres conseguían, tu familia, un vehículo, te permitían ir a la casa de un familiar a tener una reunión de un par de horas despedida. Esa noche, obviamente, no dormí mucho, porque además tú no tenías seguridad de si te ibas a ir al otro día. Yo decía, ay, pobre, no le pase algo, pues mi madre pierde esos pasajes. Y en ese interín, nosotros ahí en jefatura teníamos un régimen de cuarto piso, había hombres políticos presos y mujeres. Y las mujeres éramos creo que 4 y estábamos en la misma celda, Pola, yo y 2 más cuyos nombres no recuerdo. Y tenemos que cortar. Pero termina tranquila, Karina. Y bueno, y entonces allí en un momento, antes de que cerraran las puertas en la noche, no las cerraban, pero nos apagaban la luz como para que diciendo es hora de dormir. Llega uno que estaba allí, que él decía que era preso, pero no sé, entre todas las presas y los presos que estaban así, siempre tuvimos una gran desconfianza hacia esa persona. Y siempre estaba tratando de escuchar lo que uno hablaba, en fin. Y bueno, cuando cierran las puertas ahí nos llamó la atención, porque cuando cerraban esas puertas era o porque traían algo nuevo o porque se llevaban a alguien que no sabías cuál era el destino de esa persona. Y así al rato nos enteramos de que habían traído de algún cuartel, ni sé en dónde, al compañero que había caído junto conmigo. Ahí a mí me dio un terror porque dije, qué casualidad, porque además realmente en esa época no te trasladaban de un cuartel a la jefatura, a menos que tuvieras la libertad. Entonces este nos dice, al cual no le teníamos confianza,
averigué el nombre y era él, pero viene tan torturado que está desmayado y no puede hablar. Yo recuerdo que lo único que atiné a decirle fue, bueno, tú decirle que yo estoy acá y que mi avión sale mañana a las 4 de la tarde. No supe más nada, eran como las 3 de la mañana y de repente siento un chistido. Él tenía su celda frente a la nuestra. Nosotros dormíamos nosotras 4 juntas y él en colchones en el piso. No había cucheta ni cama y él enfrente. Esto con la libertad firmada, vuelvo a aclarar. Y siento que me llama, me dice, vení, te tengo noticias, hablando así bajito. Y yo voy. Y las compañías se despertaron en ese momento, porque creo les dije, me llama él. Y entro primero en la celda, él como que me deja pasar, y ahí yo siento que se viene como un oscurecimiento, y es él que cierra la puerta de la celda, y y se me tira encima. Ay, yo en un primer momento quedé paralizada, yo creo que de la sorpresa, porque era algo que no esperaba, si bien no tenía confianza en que fuera una persona honesta y de determinados valores, no me imaginé nunca eso, nunca. Y ahí dije, ¿qué hago? Porque si empiezo a gritar y hago un escándalo, capaz que se me corta la salida de ese día y encima perjudico a Paula, que también tenía el pasaje para salir ese mismo día. Y por un momento creo que quedé como paralizada, pero ahí me vino la imagen de mi madre. Y ahí pensé, esto mi madre no lo va a recibir. La alegría que tenía mi madre era como si hubiera rejuvenecido, esperando ese reencuentro. Y yo dije, esto la mata, porque además mi madre habría sufrido cuando fue el golpe de Chile, mi madre estaba en Buenos Aires, estaba su otra hija, con su bebé de 9 meses. Mi madre en la desesperación le vino una fascia por unos días del pico de estrés, porque dijo, ¿qué fue de mi hija y de mi nieto? Claro. Se recuperó a los días, venían amigas a darle comer, porque era incapaz de comer ni de llevarse el alimento a la boca. Yo dije, yo no le puedo hacer esto a mi madre que sufra este otro golpe, que sería tremendo para ella. Y ahí, no sé cómo nos susurró, le digo, hijo de puta, si vos me tocas, yo te mato. Y yo creo que él no tenía toda la anuencia, ni el permiso en lo que podía ser su rol ahí como ortiva o chiva, no sé qué rol jugaba ahí, que él reculó. Salí, casé, claro, me empecé a llorar y le conté a las compañeras, ¿no? Pero logré zafar de esa situación que la hubiera destrozado. No se hubiera muerto mi madre, pero sé que lo hubiera destrozado. Era tal su ilusión, como la de todos los padres, ¿no? El día que un hijo recobra su libertad. Bueno, de allí fuimos entonces a la casa de los que eran mis suegros, con este funcionario y mi madre. Allí estaba toda la gente y estratégicamente la familia, estábamos todos en un comedor y había un saloncito chiquito al lado que decía mi suegro que era su cuarto de música, y ahí, en un cómodo sillón y con una mesita donde le habían puesto sándwiches, él se instaló cómodamente, porque éramos tantos que muchos estábamos parados. Lo primero que quise hacer cuando llegué a la casa, fue subir al cuarto donde hemos pasado tanto rato y tantos tiempos y tantos años lindos con mi compañero. Y ahí me llevé una decepción y hasta me enojé con la pobre madre de él, porque estaba cambiado el cuarto y ya lo había hecho como un cuarto de costura. Después me arrepentí, dije, pero es todo el derecho, pero viste que tú salís, caes con una imagen y a tu salida querés reencontrar eso mismo. Y cuando bajo después de ver ese cuarto, paso por ahí al lado y el milico me dice, Charquero, ¿no me traerías otro whisky? Yo, esto es surrealista. Yo te digo realmente que ahí le dije a alguien que pasaba al lado, ¿no le podría servir otro whisky, por favor? Porque entre lo que había sucedido la noche anterior, que no había dormido, me había venido fiebre, yo creo que cuando bajan las defensas yo ahí contestaba automáticamente hasta lo que me preguntaban los familiares. A su vez un dolor por irme, por dejar ahí a mi compañero preso. Y bueno, hasta que finalmente, llegó el momento de irnos, llegamos al aeropuerto, ahí nos enteramos de que nos tenían que vacunar para poder embarcar,
Y dije, ay, tengo fiebre. Lo único que falta es que que no me pueden vacunar por tener fiebre y que las cosas se compliquen. Pero no, ahí no la vi más a mi madre hasta que subí al avión. Nos llevaron a Paula y a mí, creo que al mismo tiempo, hasta la escalerilla. Y allí lo último que dijeron es, si ustedes vuelven, las matamos. Subimos Total. y claro, hasta que no arrancó aquel avión, no sabías si te iban a bajar en algún momento, porque la maldad era algo que abundaba y sobraba. Y bueno, en el momento que despegó el avión, creo que empecé a llorar, que no sé, no llegué a San Pablo, o no a Río era la escala, llorando porque era muy contradictoria, eran unas ganas de irte. Claro, no era lo que era feliz, el momento de la libertad. No era. Para nada. Se van a encontrar con todo esto en Resistir Juntas, en Prisión, Exilio y Libertad, de Ivonne Trías Hernández. Ahora sí tenemos que terminar, Karina. No, por favor. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Karina, por estar con nosotros. Este libro lo encuentran ya en las librerías. El 28 de septiembre se presenta en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Feria del Libro. Ya los vamos a invitar nuevamente y con la hora y con todo más claro. Y nos vamos como nos vamos siempre, diciendo que por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.